en entre comillas, tenemos la oportunidad de compartir de primera mano con los expertos, con los conocedores, con los especialistas sobre los diversos padecimientos, pero también las alternativas en cuanto a nuevos tratamientos, las investigaciones. Hoy no podía ser la excepción y queremos agradecerle al doctor Ariel Odriozola, que está con nosotros, quien es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, el Ministerio de Salud de España, especialista en endocrinología y nutrición, el Ministerio de Salud de España, director del Instituto Catalán de Endocrinología en Barcelona, España. Tiene una larga y amplia hoja de vida que, con el respeto de él, voy a resumir. Es editor de 4 revistas científicas, Premio de la Unión Europea 2016-2017 e Innovación en Salud, Premio en Salud Digital por Innovación Tecnológica en Diabetes, editor de guías para el diagnóstico de la neuropatía en diabetes, y hoy nos está acompañando para, desde su experiencia y conocimiento, hablar de la nueva era del diagnóstico y tratamiento en el pie diabético neuropático. Doctor Ariel, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, un gran placer el poder participar en esta presentación con vosotros y agradecido a usted y a la audiencia por tener estos minutos para compartir este momento tan importante de lo que es la pandemia de la diabetes y la complicación tan importante que es la neuropatía diabética, el pie diabético neuropático. Claro, doctor, lo primero que le quiero pedir desde su experiencia es que podamos definir un poco la enfermedad del pie diabético, esta complicación frecuente cuando los pacientes sufren de diabetes, y cuáles son las consecuencias en las fibras nerviosas del pie. Bueno, para comenzar, digamos que es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Seguidamente, decir que tanto en una como en otra de las dos tipos de diabetes, pues está infradiagnosticada, y esto lleva como consecuencia a que haya mayor cantidad de complicaciones generadas por la misma neuropatía en la región del pie. De ahí el término de pie diabético neuropático. Aproximadamente un poquito más del 50% de la población que padece de diabetes tiene esta alteración, que es la neuropatía. Y posteriormente esta alteración lleva como consecuencia, en forma escalonada, a otro tipo de lesiones en el pie, que son las que mayormente se observan, como pueden ser la úlcera neuropática o lesiones de insensibilidad, dolor en los pies, dolor en las piernas, bueno, una serie de síntomas y signos que quizás podamos extendernos un poquitín. Por supuesto, doctor. Cuando hablamos de este padecimiento, entendamos también cuáles son, por ejemplo, los síntomas. Cuando hablamos del pie diabético, doctor, hay parálisis muscular, la sensibilidad se pierde, hablemos de dolores tal vez en toda la extremidad, calambres, piel seca. ¿Cuáles son algunas de las características principales? Quiero partir un poco desde lo general para ir luego a lo específico cuando hablamos de los síntomas en general del pie diabético. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que merece dos vertientes de respuesta. Una, que son los síntomas que no se pueden testificar por medio de objetividad. Por ejemplo, el paciente siente dolor y esto es un síntoma, no se puede objetivar el dolor, así que el médico o cualquier sanitario no lo puede objetivar. O la falta de ese dolor es igual, tampoco se puede interpretar si no se añade una evaluación de la pérdida de sensibilidad. Es decir, que por un lado tenemos un síntoma, que es el dolor, y por el otro lado tenemos un signo, que es la pérdida de sensibilidad. Pues esta pérdida de sensibilidad pues se puede acompañar de dolor o no. Es un dolor neuropático. Y entonces las extremidades inferiores pueden adolecer de dolor de predominio nocturno, pero no quiere decir que sea exclusivo, y generalmente se desarrolla en forma de calcetín. Viene desde la zona de los pies hacia la parte del retropié y sube por la pantorrilla. Estos dolores, que son simétricos en ambas extremidades inferiores, más adelante, cuando el problema neurológico se acentúa, pues pueden aparecer también en las extremidades superiores, pero lo habitual es en las extremidades inferiores, en los pies
y en las piernas. Quiero puntualizar que el problema más importante es que el paciente deja de sentir la percepción de dolor cuando se encuentra pisando o obteniendo un dolor por algún factor físico, químico o mecánico en los pies. Por ejemplo, el calor, por ejemplo, un elemento punzante. Y entonces esto es lo más importante, porque al perder los signos de alarma que tienen nuestras extremidades inferiores, el paciente puede tener una lesión que se vaya complicando debido a que no la advierte. Ahora bien, estos son momentos tardíos de la lesión neurológica del pie diabético neuropático. El inicio es el que debe de reconocer el médico para prevenir en la consulta médica. Así que debe de, antes de llegar a esta pérdida de la sensación de alarma, la percepción de alguna injuria, el médico debe de diagnosticar las pequeñitas alteraciones que se están sucediendo en pacientes con diabetes, prediabetes e inclusive prediabetes. O sea, entonces estos pacientes ya empiezan a padecer alteraciones en la sensibilidad de los pies, pero son alteraciones tan suaves que el que las puede determinar es el médico o el sanitario que esté abocado a estudiar los pies. Hoy por hoy ya tenemos una cantidad de instrumentos que nos permiten abordar más tempranamente esta alteración neurológica y darle una oportunidad al paciente con un tratamiento más eficaz sobre la evolución de la diabetes y permitirle que no llegue a tener la sintomatología que en un inicio acabamos de describir. Doctor, esta temporada, me voy a situar a lo que estamos viviendo en este momento a nivel de país. Estamos en temporada seca o temporada de verano. Desde su experiencia, ¿cómo afecta, por ejemplo, una piel seca por la disminución de la sudoración en los pacientes, esa resequedad que puede causar algún tipo de escoriación, hongos? Ahí es importante, por ejemplo, aplicar algún tipo de cremas o consultar al especialista para evitar complicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las condiciones y el entorno que pueda vivir el paciente? Bueno, pues es importante que el paciente recuerde que la primera hidratación de la piel es por la ingesta de líquidos. El paciente que tiene diabetes y que tiene un control inestable o irregular tiene facilidad para perder líquidos, es decir, deshidratar los tejidos. Por lo tanto, debe tener el recaudo de estar con las glucemias en niveles correctos para no perderse líquido. Y asimismo, tener presente que las altas temperaturas facilitan que estas personas puedan deshidratarse con mayor prontitud que el resto de la población. Seguidamente, el paciente que tiene diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, debe de hacer, junto con el aseo matinal, luego de él, una crema, que puede ser una crema como un ungüento, que le posibilite una hidratación externa. Es decir, que una crema sencillamente a veces vaselina líquida es útil para hidratar el tejido celular cutáneo y llegar hasta la base, al subcutáneo, y entonces permitir que no haya esta pérdida de celularidad, descamación de la piel, que facilita el ingreso de hongos y bacterias en la región de las extremidades inferiores. Y respecto al tema de la estación, también hacer mención de que es habitual ir a las piscinas públicas o sitios donde las bacterias, los hongos, tienen una facilidad de reproducción, como pueden ser las cándidas o los hongos, diferentes tipos de hongos en las piscinas públicas, y entonces el paciente debe tener el recaudo de hacer luego de asistir a las piscinas o a los gimnasios, hacer una buena higiene y se preconiza el empleo de algún tipo de ungüento o polvo, talco, fungicida. Esto previene lesiones que vayan a abrir, a hacer pequeñitas escoriaciones en la piel y que luego en vez del hongo entre una bacteria y nos genere una infección cutánea. Pues esta sería la recomendación básica en esta etapa del año. Doctor, hablemos de nuevos tratamientos, de nuevas tecnologías que permitan una mejor calidad de vida para el paciente diabético y quien está padeciendo de,
del pie diabético. Hablemos de qué alternativas hay disponibles en el mercado. Actualmente ya hemos entrado en una nueva era de diagnóstico y tratamiento. Afortunadamente, antes se le llamaba la cenicienta de las complicaciones porque teníamos al abasto poca cantidad de material de diagnóstico y de tratamiento. Hoy, afortunadamente, la nueva era diagnóstica y de tratamiento del pie diabético neuropático, que es por donde empieza la lesión del pie diabético, pues nos permite llegar a un diagnóstico temprano. Es decir, 5 o 4 años antes de que la lesión se transforme en una lesión importante, nosotros ya podemos hacer el diagnóstico del pie diabético neuropático, detectando la alteración de fibras nerviosas muy, muy finas que dan la percepción de la sensibilidad en los pies. Esto se realiza a través de lo que los aparatos que se llaman Quantitative Sensory Testing. Es un test de sensibilidad, como puede ser el Nerve Check Master, como puede ser el Neurotissue Meter. Y entonces, detectar la alteración de esta fibra nos capacita para reconocer las características de diferentes tipos de neuropatías, de alteraciones de los nervios que padece el paciente y entonces ofrecerle un tratamiento sintomático, es decir, para bloquear los síntomas que son desagradables en esta alteración y además un tratamiento que se llama patogenético. Quiere decir que estamos tratando el origen, la causa que desencadena esta alteración. Entonces vamos a tratar ya no solamente el aumento de la glucemia en estos pacientes, sino que trataremos los déficits que tiene de diferentes oligoelementos como zinc, magnesio, vitamina D3, vitamina B1, B9, B6, B1 y B12, y además obtener el estado metabólico ordenado de la glucemia, muy importante de los lípidos, los ácidos grasos libres y triglicéridos, y a su vez la hipertensión. Para todo esto, nosotros hoy contamos con un arsenal terapéutico junto con los antioxidantes que impiden la evolución de esta alteración neurológica en el paciente diabético tipo 1 y tipo 2. Excelente, doctor. Cuando hablamos de estas nuevas alternativas, le pregunto, ¿no son invasivas desde el punto de vista que no tienen mayor complicaciones? ¿Son accesibles en cuanto al equipo de salud especializado y en cuanto también al paciente em, una vez que se utilizan, por ejemplo, estas nuevas tecnologías? Bueno, estas nuevas tecnologías en Panamá estarán al alcance de los profesionales en forma inmediata. O sea, ya hay varios países de América Latina que cuentan con ello. Nosotros en Europa tenemos también esta tecnología, en Asia, en varios países de Asia también. Y esta tecnología es la que permite abordar, como decía anteriormente, un diagnóstico precoz, ya no cuando es tardío, como se hacía Claro. anteriormente con un monofilamento. Entonces, ahora sí nos permite abrir un abanico de tratamientos que son tratamientos que ya realizábamos en otras alteraciones cardiovasculares o en otras alteraciones metabólicas. Y entonces, ahora sí que podemos abordar el problema en su conjunto, que no es un problema exclusivamente de la hiperglucemia, un problema del incremento de glucosa en sangre, sino que es un problema que aborda todos estos parámetros que se ven en los síndromes plurimetabólicos, quiere decir aumento de los lípidos, triglicéridos, ácidos grasos libres, en menor medida el tema del colesterol, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, la hipertensión arterial, eh, el déficit de oligoelementos, que es déficit de vitamina D3, déficit de vitamina E, el déficit de zinc y de magnesio. Todos estos conjuntos de elementos facilitan el bienestar y la interrupción de esa evolución tórpida de la neuropatía diabética. Doctor, lo que entiendo, además de cuán importante del acceso, por ejemplo, a nuevas tecnologías y nuevos tratamientos, es que esta es una ecuación más amplia, porque entiendo que dentro de esa ecuación está la prevención, la educación por parte del paciente y los tratamientos y el seguimiento que le dan los médicos especialistas. Hay un alto porcentaje también de parte de, o responsabilidad del paciente y su familia, ¿no? En cuanto al cuidado, en cuanto al seguimiento, además del trabajo que realiza y el seguimiento que realiza el médico especializado.
Absolutamente, usted está en lo cierto. Es decir, en este momento coincidimos en que existen lo que son las ecoplataformas y es la ecoplataforma la constituye el médico especialista o el médico generalista o el médico internista, eh, la asistente social, la enfermera, el podiatra. Bueno, es un conjunto y ahí entra también el paciente y su familia. Es decir, que es un ecosistema sanitario. Entonces, como ahora sí que podemos abordar tempranamente y cuantificar la lesión que tengan fibras nerviosas muy pequeñitas y que están comenzando a alterarse, esto está dando una oportunidad para que el conjunto de la sociedad que está alrededor del paciente diabético tenga, desde el punto de vista sanitario, la oportunidad de asistirle y facilitarle la corrección de esta situación. Tanto sea entonces en el ámbito sanitario puro, como puede ser la asistencia primaria o la asistencia hospitalaria, y fuera de ella, dentro de lo que es la familia, de lo que es la sociedad, tanto sea, por ejemplo, en un gimnasio, lo que puede ser en un sistema educativo, en la diabetes tipo 1. Es decir, que es un trabajo en conjunto y un conocimiento en conjunto de la situación que puede llegar a vivir el paciente para que de esa manera se le ofrezca un apoyo. Entonces, afortunadamente, como dije anteriormente, hoy hay una nueva era de diagnóstico y tratamiento que no teníamos hace prepandemia, no la teníamos. Claro. Ahora sí podemos cuantificar el diagnóstico, antes no lo hacíamos. No es necesario un estudio agresivo como puede ser una electroneurografía, son estudios que son en absoluto molestos para el paciente, no son invasivos y que nos permiten evidenciar cómo va evolucionando la sensibilidad, el umbral de la sensibilidad de esos nervios en los pies sin hacerle ningún tipo de daño a el paciente. Y entonces, ahora sí que podemos categorizar la lesión que se va produciendo y que el paciente no sufra porque se le está evaluando. Por supuesto, doctor, ¿cómo se puede obtener mayor información? Porque de paso es tecnología validada para estudiar el nivel de severidad de las neuropatías diabéticas. ¿Dónde pueden quienes siguen la conversación darle seguimiento? Usted es una persona muy activa que siempre está a nivel de la región dando webinars, charlas a los equipos de salud. Hablemos un poco dónde obtienen mayores detalles. Bien, desde el punto de vista profesional, puede ser que se obtenga o colocando Neurodiab, que es digamos, el organismo oficial de la European Diabetes Association eh, y la American Diabetes Association. Pero el Neurodiab es quien se aboca más en la actividad profesional de la neuropatía diabética. Asimismo, en las sociedades de diabetología hay una página, en el caso nuestra de la Sociedad Española de Diabetes, hay una página que corresponde a pie diabético que tiene una manera más coloquial de tratar el problema para los pacientes. Luego, en el caso de los profesionales, también es útil entrar a Cochrane, que es C-O-C-H, Crane, C-R-A-N-E, y esta es una página que tiene una gran cantidad de publicaciones sobre medicina basada en la evidencia. Por eso es muy útil, para no perder el tiempo mirando estudios que en realidad no serían de utilidad. Y en el caso personal, pues si ponen mi nombre y apellido y ponen neuropatía diabética, o sea, ahí pueden bajar una gran cantidad de bibliografía para ahondar en conocimientos sobre el tema del pie diabético neuropático. Por supuesto, un problema de salud pública que afecta, según estimaciones, a un 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 y que se asocia a una alta morbilidad y amputaciones de miembros inferiores y que ya la Asociación Latinoamericana de Diabetes ha reportado que entre el 50 al 75% de las amputaciones de miembros inferiores a nivel mundial, incluyendo nuestro país, son consecuencia directa del pie diabético padecimiento que afecta a más de 40 millones de personas con diabetes en el mundo y desde la perspectiva de los nuevos tratamientos y esta nueva era del diagnóstico y tratamiento en el pie diabético neuropático, estuvimos conversando con el doctor Ariel Odrionzola. Doctor Ariel, valoramos mucho su tiempo, la conversación, ojalá pueda regresar para seguir orientando a la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias y para mí, además de un placer de compartir con vosotros, la ilusión de poder estar próximamente con vosotros para poder apoyaros en la resolución de la neuropatía del pie diabético. Excelente. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias y buenas tardes.